para la gente que no lo sepa y que no sepa leer tampoco, porque está puesto aquí debajo quién es Modesto, que es el coordinador nacional de Andalucía por sí, que saliste elegido hace una semana, ¿no? 2 semanas Hace va a dos... ser ya. Bueno, ahora mismo hace unos 10 días. Sí, fue el sábado 30 nive- de enero. nivel de estrés barra ansiedad con tu nuevo cargo, ¿cómo lo calificarías? Bueno, yo creo que es incalificable, porque además, como sabéis, soy alcalde, así que imaginaos las circunstancias actuales de Sí. pandemia, además, que nos exige de una forma, bueno, hasta la extenuación. Pero bueno, sarna con gusto no pica, es el refrán. Así que aquí estamos. Ahora no, no metemos en serio, pero ¿cuánta gente que no te había llamado antes te ha empezado a llamar ahora? Bueno, es cierto que yo ya llevo en lo orgánico del partido Andalucía por sí desde su origen, ¿no? Y previamente en el Partido Andalucista, donde yo también estuve, también he estado en lo orgánico, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, ahora pues me llaman sobre todo, bueno, pues medios de comunicación como el vuestro, y que, bueno, pues requieren de Andalucía por sí porque despierta cierta ilusión y además pues está llamando la atención, ¿no? Con lo cual, para nosotros, pues bienvenido sea y bueno, y cuantas más llamadas mejor, claro está. Bueno, y dicho esto, has mencionado tú Andalucía por sí. Cuéntanos a los pocos que no lo sepan qué es Andalucía por sí o qué pretende Andalucía por sí y para qué nace. Bueno, Andalucía por sí nació ya en el año 2016 a partir de una plataforma civil, una plataforma ciudadana, de un grupo de ciudadanos bastante relevantes de la sociedad andaluza y que pocos meses después pues, se constituyó en partido político. Bueno, pues es verdad que los acontecimientos se precipitaron en cuanto a las elecciones andaluzas, estatales y todo esto, y entonces, bueno, pues se decidió dar el paso adelante y constituirnos como formación política y poder concurrir en esas elecciones, ¿no? Andalucía por sí nace para generar un referente político nacionalista dentro del ámbito de la socialdemocracia en Andalucía. Entendimos en aquel momento en que el andalucismo político estaba absolutamente huérfano, que era imprescindible para que este pueblo, para que esta tierra pudiera progresar y por eso dimos aquel paso, ¿no? En este tercer congreso ordinario, bueno, pues hemos intentado dar un paso adelante en nuestras aspiraciones y vamos a intentar, por supuesto, pues yo ya lo vengo repitiendo mucho esta frase, pero es el objetivo, convertirnos en el referente político para los andaluces, ¿no? No un referente cualquiera, sino en el referente, con artículo determinado. Em, claro, ahora nace un proyecto nuevo. Supongo que os marcaréis un objetivo determinado para las próximas elecciones, sobre todo para las andaluzas. Quiero decir, es vuestra principal campaña. ¿Qué objetivo os marcáis para decir, bueno, pues hemos caído de pie o hemos entrado bien y este proyecto político que venimos montando no ha fracasado, por así decirlo? Hombre, supuestamente las próximas elecciones a la vista son las elecciones autonómicas y evidentemente son nuestro principal objetivo como partido andalucista, tener presencia en el Parlamento andaluz, ¿no? Ese es nuestro objetivo prioritario, ¿no? Cualquiera de las elecciones que se precie. Por supuesto, tenemos que estar presentes también en todas las mesas donde se reparte el poder, donde se habla de poder real, ¿no? Por tanto, hay que estar en el Congreso de los Diputados, hay que estar en el Parlamento Europeo y, por supuesto, y teniendo en cuenta que el andalucismo tiene mucho de municipalismo y depende, no es que dependa, sino más bien dentro de su sino, el municipalismo es fundamental, pues evidentemente las elecciones municipales también pretendemos mejorar los resultados que ya desde nuestro punto de vista fueron muy positivos, ¿no? En las primeras municipales, donde ya conseguimos pues 104 concejales, 8 alcaldías, un diputado provincial, en fin, que pudimos conseguir que una fuerza andalucista tuviera representación institucional, ¿no?
Entonces, bueno, ese objetivo de las municipales pues no nos pasa desapercibido ni mucho menos, y es una de las líneas de trabajo también importantes, ¿no? El fortalecernos en lo municipal, el fortalecernos en las estructuras de base, amén de buscar pues el acomodo en eso de convertirse en referente político para todos los andaluces, ¿no? Evidentemente, esa segunda línea va a ser la más complicada, pero vamos a poner toda la carne en el asador, porque entendemos además que si queremos realmente convertirnos en ese referente, tenemos que abrir nuestra opción política a toda la ciudadanía andaluza, ¿no? No podemos escorarnos hacia ningún extremo, sino que tenemos que plantear una alternativa política en la que todos los andaluces, o bueno, todos no porque eso es imposible, pero sí la mayor parte de ellos, pues la mayoría de los andaluces, pues se sientan reflejados en ella y puedan convertirla en ese referente. En fin, dentro del ámbito, pues lógicamente que ya me referí anteriormente, de la socialdemocracia y del nacionalismo andaluz. Justo eso te iba a preguntar, o sea, yo creo que hace tiempo que el andalucismo viene cogiendo mucha fuerza también la gente, pero también creo que está muy separado, creo que hay muchas opciones. ¿Crees que Andalucía por sí puede conseguir aunar fuerza o nace para aunar fuerza dentro del andalucismo y construir una alternativa viable? Yo espero que eso sea así, ¿no? Que consigamos generar expectativas también bueno, en esos grupúsculos que hay en torno al andalucismo, que hablan de andalucismo, que hablan de nacionalismo andaluz, y dentro de esa socialdemocracia a la que ya me he referido, pues espero que nosotros podamos aunar todas esas voluntades. Evidentemente esto es un esfuerzo de generosidad que debe de reinar en todas las partes, ¿no? En la nuestra, desde luego, no va a caber duda de que va a existir, porque ya estoy diciendo que pretendemos abrir nuestro proyecto a toda la sociedad andaluza, por lo tanto, o a la mayoría de esa sociedad andaluza, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nuestra generosidad queda bueno, sin discusión posible. Yo espero también esa generosidad en el resto de fuerzas que nos permitan pues ir sumando poco a poco pues más gente a esta causa que son bueno, pues muy necesarias, ¿no? Son gente además muy válida, las que hay disgregadas en distintos grupúsculos, como decía anteriormente, y que son muy válidas para un proyecto andalucista. Has mencionado antes que Andalucía por sí tiene que estar en el Parlamento andaluz, pero también en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo. A esas instituciones nacionales y europeas, solos, en coalición con otras formaciones como por ejemplo Más País podría ser, o a lo mejor Unidas Podemos, este tipo de confluencias que se montan ahora, ¿cómo creéis que debéis configurar esa opción política a nivel nacional? Nosotros en principio pensamos en Andalucía por sí. Por concretar alguna cosa, nosotros no vamos a ir en una coalición como Unidas Podemos, que ya ha demostrado que realmente no quiere que prospere el nacionalismo andaluz. En el momento en que la parte andaluza ha hablado algo más de la cuenta de Andalucía, pues le han cortado la cabeza. Nosotros queremos una fuerza andalucista que nos represente a los andaluces en el Congreso. Nosotros no queremos formar parte de nada centralista que finalmente traicione la voluntad de los votos de los andaluces. Así que nosotros en principio pensamos en Andalucía por sí, pero como he dicho, ya vamos a ser generosos y lo que pretendemos es tener esa representación. No obstante, muy claro es que nosotros no vamos a ir en ningún proyecto que suponga centralismo político, que es probablemente uno de los mayores problemas que tiene en este momento el Estado español, que es que el centralismo cada vez es más importante. Y parece que más allá de las fronteras de Madrid no existe nada, ¿no? Creo que eso es un error que están cometiendo los centralistas, porque lo único que están consiguiendo precisamente es lo contrario, ¿no? Es generar animadversión hacia ese centralismo, ¿no? Por lo cual, nosotros aspiramos a un modelo de Estado diferente y, por supuesto, pues nuestra aspiración y nuestro objetivo es tener voz propia en Madrid, un grupo propio en Madrid para la Andalucía. Bueno, estamos viviendo una situación sanitaria muy complicada en estos momentos. Usted como alcalde habrá tenido que tomar ciertas medidas en Coria del Río, que es el pueblo en el que gobierna. Entonces mi pregunta es, ¿cómo creo qué opina sobre la gestión de la pandemia por Juanma Moreno? Y que nos cuente un poco cómo ha gestionado González municipalmente o cómo ha podido el COVID o la situación de COVID en Coria.
Bueno, yo creo que en general la gestión del COVID es difícil incluso de catalogarla, teniendo en cuenta pues que es una situación absolutamente sobrevenida y en la que además pues el desconocimiento sigue siendo evidente, no solamente del virus, sino cómo combatirlo. Ni siquiera los propios científicos conocen a la perfección el virus, con lo cual la acción política es complicada poder hacerla a la perfección, ¿no? Creo que además esta pandemia lo que ha puesto muy de manifiesto es que la política española en estos momentos está en un grave estado de crisis, y no ya por el enfrentamiento entre los partidos, sino por el nivel político en este estado. Por lo menos determinados partidos que supuestamente son los más importantes de España y que realmente están demostrando pues que se han aferrado al trincherismo político y están demostrando que no son capaces de sacar de la crisis al Estado español, ¿no? En definitiva, me cuesta trabajo criticar a ningún político que esté gestionando el coronavirus o esta situación de pandemia, porque lo veo también desde un prisma de gestor municipal y las dificultades son mayúsculas, ¿no? Fundamentalmente porque uno no sabe exactamente cuáles son las medidas mejores para combatir el virus y tiene además el contrapeso necesario, ¿no? Es difícil encontrar el equilibrio también con las cuestiones económicas, ¿no? Sí, es verdad que yo, en este sentido, quizá matizar algo y concretar algo, es que yo abogo por la restricción de las medidas al máximo, porque son las únicas medidas que sí que han demostrado que nos permiten reducir el nivel de contagio a la mínima expresión, ¿no? Entonces, yo abogo por medidas drásticas durante un tiempo mínimo y no tener que estar pues 3 meses pues con medidas de restricción media que van y vienen y que al final generan mucha más incertidumbre, ¿no? Incertidumbre sanitaria y, como no, pues incertidumbre en la economía, ¿no? Que al final es lo que pretendemos, pues entre unos y otros, equilibrar, pero que realmente lo que están haciendo con estas medidas intermedias es generar mucha más incertidumbre sobre la misma. Volviendo a lo que En es Corea, ya... sí, disculpa, es que me he enredado con la generalidad y no he ido a lo concreto, porque me ha preguntado también por Corea. Bueno, en Corea en estos momentos estamos en una tasa de incidencia de 760 aproximadamente, en décima arriba, décima abajo. Es verdad que en esta tercera ola empezamos a crecer en el nivel pues más tarde que otros municipios de la provincia y ahora pues estamos más altos que esos que empezaron antes a crecer, ¿no? Pero bueno, creo que los datos de esta semana están siendo favorables y a partir de ahora creo que vamos a ir decreciendo en esas cifras y podremos regresar al desconfinamiento perimetral en pocos días. Volviendo a lo que es ya puramente político, después de las últimas elecciones, de el fin a décadas de socialismo, después de todos los problemas que está teniendo Podemos en Andalucía y después de lo que le pasó, por ejemplo, con Teresa Rodríguez y con el bloque más andalucista, ¿cree usted que es recuperable un espacio de centro izquierda en Andalucía preparado para gobernar en las próximas elecciones? Absolutamente, estoy convencido de ello porque es que el pueblo andaluz es un pueblo socialdemócrata, es un pueblo que mayoritariamente y a lo largo de la historia ha demostrado que vota al centro izquierda político. Y además creo en eso, en esa pregunta que usted decía, digo que sí otra vez y me reafirmo, teniendo en cuenta pues esa grave crisis que está ahora mismo patente, no solamente en Adelante Andalucía, en Podemos, en esa facción, sino en el PSOE, ¿no? El PSOE está en una crisis tremebunda, nunca ha estado en estas condiciones el PSOE andaluz. El último incidente es el de, bueno, pues esa inversión que se va a hacer en Córdoba y que parecía que iba a ser en Jaén y que no es más que muestras de la pelea interna que el propio Partido Socialista de Andalucía tiene. Por lo tanto, en eso me ratifica en decir que una opción como la nuestra tiene muchas más posibilidades en estos momentos, que podría decir incluso que hace 10 años, ¿no? Creo que es un momento
bueno para poder generar dentro de ese espectro político pues una iniciativa que realmente sea diferente, que se abra a la sociedad, que realmente permita que los andaluces la construyan, no que participen para darnos el voto un día y después nos olvidemos, sino que construyan esa iniciativa y que genere la confianza suficiente como para que en las próximas elecciones pues puedan votar. Y dentro precisamente de lo que comentabas del PSOE, eh, la reelección, la posible reelección de Susana Díaz al frente del PSOE andaluz, ¿podría suponer un hándicap a la hora de construir ese espacio socialdemócrata? Hombre, Susana Díaz ha dado muestra a lo largo de su vida política, especialmente en los últimos años, que precisamente cada vez se alejaba más de la socialdemocracia, ¿no? Sus políticas han sido más propias del neoliberalismo que de la socialdemocracia, ¿no? Hoy estamos sufriendo a nivel sanitario pues las políticas del PSOE andaluz durante 37 años, ¿no? Lo estamos viendo también en la educación, lo estamos viendo en general en los servicios públicos, ¿no? El PSOE andaluz se ha encargado de dinamitar en buena medida pues los servicios públicos andaluces, ¿no? Y hoy estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? La pandemia actual pues lo está poniendo en evidencia, ¿no? Eso sumado pues a que estos 2 años de gobierno de derechas pues no han supuesto más que acrecentar esa situación, pues tenemos la situación que tenemos en estos momentos. Creo, si no me equivoco, que esta mañana han dado los resultados de los vocales elegidos para acompañarte en la coordinadora nacional. ¿Cuándo se empieza a trabajar y cuáles son los primeros pasos a seguir por una nueva coordinadora? Bueno, pues es buena esta pregunta porque además nuestro congreso todavía no ha terminado, ¿no? Se desarrolló inicialmente la jornada del 30 de enero, donde se modificaron los estatutos, se aprobaron una serie de resoluciones, por ejemplo, la de llegar a un acuerdo de participación mutua con Juventudes Andalucistas, otra resolución para iniciar el procedimiento de inscripción en la ALE, la Alianza Libre Europea, y por otra parte también aprobamos otra resolución de apoyo a los servicios públicos en Andalucía, ¿no? Ahora se iniciaba el proceso para el nombramiento, pues la elección de estos 9 vocales, y el próximo sábado pues tenemos la primera coordinadora nacional, ¿no? Que ya puedo decir que va a tener 23 puntos, con lo cual vamos a empezar temprano para poder acabar una hora razonable. Y además no termina ahí tampoco el Congreso, porque el sábado damos inicio a la constitución de nuestra comisión de garantía. Por lo cual, bueno, el Congreso terminará pues en el mes de marzo, ¿eh? Así que es un Congreso diferente, que es verdad que sigue lo marcado ya en cuando este partido se constituye en el 2016 y que permite la participación de toda la militancia y además no solamente en votar, sino en participar de los órganos fundamentales del partido, ¿no? En este caso, pues los vocales son militantes que deciden presentarse a esta elección a la coordinadora nacional, ¿no? Y creo que hemos tenido pues mucha suerte en esa elección, porque bueno, vamos a configurar un equipo en la coordinadora nacional que encierra pues todo lo que debía encerrar inicialmente, ¿no? Pues un equipo con gente joven, con gente más madura, con gente con mucha experiencia en política, gente neófita, muchas mujeres y jóvenes, hombres jóvenes también. En definitiva, bueno, vamos a tener un grupo muy interesante para poder generar esa iniciativa política a la que me refería antes, ¿no? Que sea abierta, que no esté enclaustrada en unos cánones o en unos en unos cánones ya preestablecidos, sino que permita pues darle a esta opción política una apertura a la sociedad lo más amplia posible. Vamos a ponernos en el futuro más ideal posible. Estamos en 2023 y, pues cosas de la vida, resulta que Modesto González sale elegido presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cuál sería la primera medida que pondrías encima de la mesa como presidente de la Junta? Pues probablemente la misma que he hecho cuando he sido nombrado coordinador nacional de Andalucía por sí. Visitar el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Casa de Blas Infante. Esa es la primera acción que yo haría, porque entiendo que Andalucía hay que gobernarla desde el andalucismo
Y la Casa de Blas Infante, que además tenemos la suerte de que está en Coria, pues reúne el alma de Andalucía, ¿no? No solamente del andalucismo, sino de Andalucía. Así que esa es mi primera acción. Medidas más políticas desde el punto de vista de la gestión, pues evidentemente habría que tomar medidas y vuelvo a esta cuestión de reforzamiento de los servicios públicos, ¿no? Creo que sería clave, sería fundamental esa cuestión y además otra cuestión fundamental en este caso sería abogar de cualquier forma posible por la soberanía económica de esta tierra, por la soberanía energética. Creo que son elementos fundamentales que estamos impulsando mucho en estos primeros mensajes que estamos transmitiendo desde la coordinadora, pero que son fundamentales. No puede ocurrir que Andalucía tengamos en Andalucía pues una de las refinerías, no sé si es la primera o la segunda, más importante de España, que es la de Cepsa, que está en el campo de Gibraltar, y que tribute sus impuestos en Madrid. Eso no puede ocurrir. Andalucía es la tierra que genera más economía de todo el Estado, por encima de todas las demás, la que más economía genera. Pero, por desgracia, pues esas empresas tan potentes y tan poderosas tributan, tienen sus domicilios fiscales en otros territorios. Y esto hace pues que no tributen en Andalucía, con lo cual, pues el beneficio, el valor añadido que esas empresas deberían generarlo en Andalucía, pues lo generan en otros territorios, ¿no? Lo mismo pasa con la PAC, con la cuestión de la agricultura, ¿no? Bueno, pues ¿cuántos perceptores de la PAC, los más grandes perceptores de la PAC, tienen sus residencias en Madrid? No han visto un terrón de tierra en su vida. Sin embargo, pues están en Madrid, están en las grandes ciudades, ¿no? Eso evidentemente que no puede ser. La transformación de nuestra agricultura es algo también fundamental. Se nos dice que tenemos en Almería, Levante, la huerta de Europa, ¿no? Pero la realidad es que la agricultura andaluza sigue teniendo muchas limitaciones. Es verdad que ha avanzado mucho, que somos líderes en agricultura ecológica, pero nos queda muchísimo por hacer. Porque si se utilizan valores absolutos, eso nos estamos haciendo trampa al solitario. Utilicemos valores relativos, ¿no? Y porcentajes. Y eso pues, nos indicará la realidad. Y necesitamos que nuestra agricultura se transforme, que apostemos por la ecología en la agricultura, que es el futuro. No podremos competir de ninguna forma con agriculturas donde la mano de obra es muy inferior en cuanto a precio. Tenemos que ir a otras cuestiones que además nos hagan más sostenible nuestro entorno. En definitiva, tenemos que hacer muchos cambios, ¿no? Sinceramente, no sé qué medida tendría que elegir como la primera, pero sí, la primera acción, repito, sería visitar la Casa de Blas Infante. Y ahora dejo que Raúl pregunte, pero es que, hilado con esto, ¿todas estas medidas se tomarían simplemente legislando o habría que negociar un nuevo estatuto de autonomía? Pues mire, esa pregunta tampoco es mala. La verdad que es bastante buena, porque no solamente este estatuto, y permítame que te lo diga, Hombre, para eso estamos. Nuestro estatuto, el actual y también el anterior, tiene todavía muchas cosas por desarrollar. Quedan muchas competencias por recibir y que no hemos reclamado. Del estatuto anterior, que bueno, modificamos y entiendo que de forma medianamente acertada, habría muchas cosas más que hacer, pero creo que es un estatuto importante para Andalucía. Quedan muchísimas cosas que reivindicar. Los gobiernos del PSOE no lo han hecho y de Juanma Moreno, pues evidentemente tampoco lo está haciendo, ¿no? De hecho, bueno, pues está haciendo cosas tan significativas como coger el escudo de Andalucía y poner una corona para ponérsela en la solapa después, ¿no? Esas son las reivindicaciones más importantes en torno al Estatuto de Autonomía, ¿no? Que está haciendo este gobierno. Yo digo que este estatuto nos debe servir a los andaluces para conseguir más cotas de autogobierno. De hecho, lo permite. Pero tenemos que reivindicarlas, tenemos que pedirlas. No lo estamos pidiendo. Entonces, nuestro estatuto es bueno. ¿Que es modificable? Sí. Pero exijamos primero lo que este nos permite, que es bastante. Y una vez conseguido esto, pues vayamos a por otro. Pero reivindiquemos lo que nos permite este estatuto.
a colación de lo que comentabas antes de las empresas, que Andalucía era de las que más generaba, pero que las empresas no tributaban aquí, pregunta en el chat Serrano CD que a qué se debe que esas empresas que has mencionado tú no tributen en Andalucía. Pues porque me refería a la refinería, que es Cepsa, pero me puedo referir a un sector que, bueno, que es más habitual, que es el turístico, ¿no? Las grandes cadenas hoteleras que tenemos en Andalucía, pues son todas de otros territorios, catalanas muchas de ellas, incluso vascas y madrileñas, en fin, hay empresas de muchos colores, ¿no? Las más pequeñitas son andaluzas en su mayor parte. En la agricultura también pasa. Tenemos incluso grandes cadenas que no tributan en Andalucía, ¿no? En fin, tributan en otros territorios. En Andalucía, ¿no? Hay muchas empresas de muy importante calado que tributan fuera de Andalucía. Las grandes constructoras. Los gobiernos andaluces han sido incapaces de generar grandes constructoras para nuestra tierra. Y eso hace pues que a las grandes obras de infraestructura pues se presenten pues las empresas de fuera. No voy a nombrar ninguna porque hay varias, pero no le voy a dar publicidad encima. Pero sí es cierto que no hemos conseguido generar economía en Andalucía en ese sentido, ¿no? De hecho, nuestra economía se sustenta mayoritariamente en empresas que son pymes. Las empresas con más de 250 trabajadores en Andalucía son muy escasas, muy escasas. Y eso es una asignatura pendiente fundamental. O potenciamos el sector empresarial para la creación de grandes empresas que puedan competir por nuestras infraestructuras, por los grandes contratos de las administraciones públicas, o la economía de Andalucía pues no repercute nuevamente en los andaluces, sino que se va finalmente a otros territorios. ¿Y qué motivo? Ay, se le Como bien corta has a dicho, Raúl. Raúl, se te corta. A ver si conseguimos recuperarte para que pueda repetir la pregunta. Ahora, Ahora, ahí estás perfecto. vale, disculpa. nada, La nada. pregunta es, Andalucía por sí nace siendo una plataforma y al final da el salto a convertirse en partido político. ¿En qué momento o qué enciende la chispa de decir de esta forma no podemos, mejor hacerlo de otra? Dos cuestiones quizás, ¿no? Creo que en aquel momento, en cierto modo, nos precipitamos, ¿no? Yo entiendo que quizás, viéndolo con cierta perspectiva de los años, quizás nos precipitamos entonces, ¿no? Eh, ¿Por qué nos precipitamos? Bueno, pues porque venían los procesos electorales y entendíamos que, bueno, pues una plataforma que en torno al andalucismo, sin haber fuerzas políticas andalucistas que se presentaran a esas elecciones, pues teníamos que hacer un esfuerzo y presentarnos. Y digo que nos precipitamos porque esa plataforma no cobró la fuerza suficiente, ¿no? Es por eso por lo que yo abogo ahora por dar, entre comillas, un paso atrás, recuperar ese espíritu de plataforma civil que teníamos en esos inicios, ¿no? Donde bueno, pues fueron personas como Manolo Sanlúcar, como Pepe Chamizo, como Javier Aroca, gente de este nivel y de esta representatividad en Andalucía, los que dieron ese primer paso, ¿no? Y nos dieron pues la alternativa en lo que ha venido posteriormente, ¿no? Creo que hay que recuperar ese espíritu de plataforma civil, de plataforma ciudadana, para, sobre todo para responder a los intereses actuales de la gente, ¿no? La gente cada vez está más distanciada de las fuerzas políticas, de los partidos políticos tradicionales, porque es que están haciendo méritos para ellos. La gente pues no quiere oír hablar de los partidos políticos habituales y quiere pues formas más participativas, formas en las que puedan decir esta boca es mía, ¿no? Y donde puedan aportar su grano de arena, pero de verdad, no solamente con una militancia o con un voto, sino que puedan construir esa fuerza política, ¿no? Así que nosotros vamos a dar ese paso atrás para acercarnos a la gente, que la gente nos vea realmente como algo útil y no como algo cuya aspiración únicamente es alcanzar un escaño para desde allí pues hacer lo que están haciendo el resto de partidos políticos, ¿no? Los nuevos y los viejos, porque al final los nuevos al final se están comportando como los viejos, ¿no? En fin. Vamos a ir cerrando ya la entrevista. Creo que Raúl tiene preparado un juego, pero antes, volviendo otra vez a supuestos electorales, que esto pues es hacer ficción, pero bueno, como información previa yo creo que es útil. En caso de que PP o PSOE, cualquiera de los dos,
Digo ellos porque son los que han gobernado. ¿Necesitarán el voto de Andalucía por sí para gobernar? ¿Se lo darían? ¿A cambio de qué? ¿Líneas rojas con según qué partidos? Nosotros en este caso, me pone usted dos opciones difíciles de elegir, ¿eh? Dos opciones muy difíciles de elegir. No han demostrado nada con Andalucía, ¿no? Y nosotros, bueno, en estos momentos no podemos decir algo al respecto, ¿no? Porque los dos creo que han sido igual de negativos para esta tierra, ¿no? No solamente el gobierno actual del PP en Andalucía, me refiero al PP en general. Su gestión desde Madrid para Andalucía, pues ha sido siempre nefasta, ¿no? Y la gestión del PSOE en Andalucía para Andalucía, pues igualmente desastrosa, ¿no? Yo creo que hay que intentar generar sinergias con quien realmente demuestre querer a esta tierra, ¿no? Sí es cierto, bueno, que nosotros partimos con la intención de ser nosotros el referente y que en cualquier caso, pues, buscar el apoyo de otras fuerzas si tuviéramos que necesitarlo para gobernar, ¿no? Así que nosotros no vamos a decantarnos en estos momentos por ninguna de estas dos opciones políticas porque realmente nos costaría muchísimo trabajo dársela a ninguna de las dos. Pues creo que Raúl no lo hemos conseguido recuperar porque, bueno, hay que pagar el internet, chicos. ¿Qué se le va a hacer? Así que, Modesto, te vamos a dar las gracias por estar, por cedernos parte de tu tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias y muchísima suerte a partir de ahora y sobre todo, pues, paciencia con lo que viene a partir de ahora, que es lo más duro. Bueno, es muy ilusionante. Yo os agradezco mucho vuestro tiempo también y el que me deis participación en vuestro espacio, que por cierto me ha resultado muy agradable y muy ameno. Creo, os auguro a ustedes también un buen futuro. Pues muchísimas gracias, Modesto. Modesto González, coordinador nacional de Andalucía por sí. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias.